Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra del Señor allí: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El tema de hoy tiene como título: una muerte que trae vida. Diga conmigo: una muerte que trae vida. Cuando nosotros encendemos nuestra televisión, cuando encendemos el radio, cuando miramos noticias también por internet, encontramos que es como una noticia lamentable la muerte de muchas personas, sea cual sea su razón, sea cual sea su motivo, por violencia. Gloria a Dios, hay muertes naturales. Pero ¿qué define la muerte? ¿Qué significa la muerte para una persona? El fin, ¿cierto? Significa que simplemente ya terminó la vida de esa persona. Y cuando nosotros miramos, entonces hablamos un sinónimo de muerte, o los sinónimos son la debilidad, el fracaso, la derrota, la impotencia. Cuando, por ejemplo, vamos a un hospital y vemos personas que están allí y hay diagnósticos tan fuertes y decimos: ¿qué hacemos? Nos sentimos como impotentes, ¿cierto? Y decimos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esa situación? ¿Qué hacemos frente a la salud de esa persona? Y hay impotencia frente a algo que va a acarrear la enfermedad, ¿cierto? Así que hay debilidad, hay impotencia, hay fracaso, hay muchos sinónimos que acogen o refieren a la muerte. Y cuando nosotros miramos un evento como el que se celebró esta semana, que es la muerte de Jesús, ¿cuál es la concepción? ¿Qué es lo que usted percibe de la muerte de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que yo entiendo como cristiano? Por medio de esa muerte que pasó en mi vida, ¿cómo puedo yo ser? ¿En qué me afecta? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, muere un dirigente político. Hace unos días fueron a capturar a un presidente, a un expresidente, por unos temas de corrupción, y cuando él se vio atrapado, ¿qué hizo? Se disparó y finalmente terminó muriendo. Él lo llevan de urgencias y dura allí unos minutos realmente, y atraviesa varios infartos hasta que finalmente se muere. Era un dirigente de una nación, pero aquel hombre muere y todo sigue. Afecta en algo a las personas, de pronto de su familia, lógicamente, pero quizás a su pueblo no lo afecte. Esa muerte es un ser humano. Pero hay algo que sucede y que celebra el mundo cada año. En Semana Santa, digo celebra porque ya hoy todo el mundo dice: Jesús resucitó, qué bueno. Ok, perfecto. Pero eso, ¿qué trascendencia tiene en nuestras vidas como cristianos? ¿Qué efectos trae? ¿Dónde está la letra pequeñita de ese contrato? ¿Qué dice? ¿En qué me atañe? ¿En qué me suma o en qué me resta? ¿Por qué? Porque algo que tengo que entender es que la muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera, fue una muerte diferente. Amén. Cuando nosotros miramos ese texto de Juan
Simplemente vemos un hombre, si lo lee alguien con los lentes del mundo, pues está viendo un hombre que simplemente está muriendo, que ha pasado por toda una etapa fuerte de su vida, que lo han martirizado, que lo han golpeado, que lanzan una lanza, valga la redundancia, que una lanza lo atraviesan mejor en su costado hasta que muere. Y el mundo lo puede ver como una muerte. Pero estas palabras que pronuncia Jesús, ¿qué efecto traen en nuestras vidas? ¿En qué me sirven? ¿En qué me afectan? Desde una perspectiva humana, pues podemos ver algo muy sencillo: un hombre que murió y ya. Pero cuando nosotros lo miramos como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de ese Cristo que murió en la cruz, ¿qué cosas pasaron en esa cruz que tienen efectos sobre usted y sobre mí? ¿Qué pasó allí? Y en primer lugar, son 3 cosas que quiero que usted tome nota allí. En primer lugar, porque fueron 3 cosas maravillosas que Dios hizo. Dice, en la cruz Jesús demostró su poder absoluto sobre la historia. ¿Cómo así, pastor? Sí, no solamente existe un antes de Cristo y un después de Cristo. No solamente eso pasó. No solamente Él bebió un vinagre y murió. ¿Qué sucedió? ¿Por qué murió? Y una de las razones es que tenía que cumplirse la palabra dicha acerca de ese suceso. Y quiero que me acompañe a Isaías 53, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. ¿Por qué murió? En primera respuesta, porque se tenía que cumplir la palabra, la profecía. 700 años aproximadamente antes de Cristo, ya Isaías estaba dando esa profecía. El profeta Isaías estaba lanzando esas palabras. Y desde el versículo 1 dice la palabra de Dios allí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos, diga conmigo, todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abría su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto, ¿qué?
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Por cumplimiento de la profecía. Las cosas, como las ve Dios, son distintas. Yo quiero que usted piense en eso hoy. Una cosa es como yo veo mis situaciones. Una manera es en la forma como yo veo las situaciones. Pero otra cosa es como Dios las ve. ¿Por qué, pastor? Amado, Dios conoce los tiempos desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso me deja ver su soberanía. Desde la eternidad, desde antes de todos los tiempos, Padre, Hijo y Espíritu Santo llegaron al acuerdo de que Jesús moriría por el pecado del mundo. No fue algo espontáneo. ¿Qué hacemos? Adán pecó, Eva pecaron. ¿Qué hacemos? Espíritu Santo, Jesús, ¿qué hacemos? No, vaya usted, no, vaya usted, no, yo no voy. No fue algo espontáneo, fue simplemente, gracias, algo que estaba dentro del propósito de Dios. Amén. Y algo hermoso que nos deja esto es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de lo más mínimo. Todos los planes de Dios se cumplen, todos se cumplen. Y la muerte de Jesús no era la excepción, estaba dentro del plan de Dios, la muerte de Jesús. Hace unos días encontré una publicación de un hombre que dice ser pastor, y él decía que Jesús no murió por su voluntad, murió porque lo que él dijo, las palabras que él pronunciaba iban en contra de la cultura de aquel tiempo, iban en contra de fariseos, saduceos y en fin, todas las culturas que habían en aquel tiempo. Y simplemente obedeció a que se levantó, sus palabras fueron de rebeldía frente a ese movimiento, frente a esos tiempos, y eso generó su muerte. Yo me pregunto, ¿será que aquel pastor no ha leído el libro de Isaías? ¿Será que aquel pastor no ha leído donde los mismos salmos también tienen versículos que hablan de aquel hombre que pasó por quebranto, de aquel que fue desechado, de aquel que murió o moriría mejor por nosotros? La muerte de Jesús no obedeció a que Herodes dijo, a que Pilatos dijo, a que este se lavó las manos o que este no lo hizo, a que los sacerdotes de aquel tiempo lo juzgaron, a que los fariseos buscaban cómo dañarle, buscaban razones para matarlo. Fue de más. ¿Por qué? Porque la profecía estaba dada. Desde todos los tiempos, desde la eternidad ya estaba planeado por el Señor que Jesús moriría. Aún así, 700 años antes de Cristo aproximadamente, Isaías lo escribe. El libro de los Salmos también, allí en varios pasajes lo tiene confirmado. Así que la muerte de Jesús estaba planeada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para morir por quién? Por nosotros. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Amén. Así que simplemente entiendo yo que algo maravilloso que pasó en la cruz era que estaba Dios confirmando que es el Dios de la historia, que es el Dios que tiene dominio sobre todo en esta tierra. Amén. Libro de Corintios, primera carta de Corintios, primera carta mejor.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado, está hablando Pablo ahora, lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué? Porque los sacerdotes lo mataron. Porque Herodes dijo. Porque Pilatos dijo. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que estipuló algún rey de aquel tiempo. ¿Sí? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amado, Dios no vive el día a día. Otra cosa es que usted y yo vivamos el día a día. Hoy voy a agradar a Dios. Señor, hoy sí quiero caminar contigo. ¿Sabe? Yo creo que esa es una de las características del ser humano. Vivir el día a día. Hoy sí quiero como agradar al Señor. No, hoy no. Señor, hoy me voy a tomar unas vacaciones. Y la palabra lo habla, ¿no? Son los hombres de doble ánimo. Por algo Jesús dijo, o dicen sí, o dicen no. Cristo murió porque estaba plasmado en el propósito de Dios. Dios no vive el día a día. Dios conoce los tiempos desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios conoce toda la historia. Dios sabe por dónde has pasado. Dios sabe qué es lo que estás pasando. Dios sabe qué es lo que vas a pasar. ¿Por qué? En muchas ocasiones, y tengo el testimonio propio de muchas cosas que han pasado en mi vida y no he entendido, Señor, pero ¿por qué haces esto? Y he decidido dejarlo allí. Y han pasado años, 5, 10, 15 años, 20 años. Y han sucedido cosas donde yo digo, Señor, ahora lo entiendo. Y gloria a Dios porque muchas cosas las he entendido. Pero saben, moriré y muchas no entenderé. Pero lo único que debo entender, lo único que tengo que tener claridad como hijo de Dios, como cristiano, como verdadero seguidor de Cristo, es que todo está en su mano. Amén. Y una de esas cosas que estaban y están en las manos de Dios es que Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Amén. Muy bien. Dice el texto allí, y quiero que miremos de nuevo el texto inicial, Juan 19:30. Dice allí esa parte central, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa eso? Consumado es. Consumado es, dice allí, Juan 19:30. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere ese término griego teleo? Y ese término toca varias cosas, quiero compartírselas en esta mañana. Dice que ese término traduce como terminar, completar, ejecutar, concluir. Me llama la atención esta, descargar una deuda, pagar, satisfacer, acabar, cumplir, fijar fuera de un punto o meta, conclusión de un acto o estado. Y específicamente toca, dice, es un impuesto o una tasa. ¿Por qué Jesús diría consumado es y fallece, muere? ¿Por qué lo diría? ¿Por qué Jesús diría eso? Y ese término, te leo, cuando hablamos a nivel contable, es cuando usted hace cruce de cuentas y queda saldado, pagado. Antes de que Jesús muriera allí en la cruz, présteme atención, cómo redimía
cada persona su pecado. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que establecía la ley? Que vamos a pensar que acá hay una línea. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo redimía yo mi pecado? Oiga, sé esto. Tenemos claridad que delante de Dios todos los pecados son iguales, ¿verdad? Y el pueblo tenía que llevar un cordero. ¿Cuál era la ordenanza? Que ese cordero era como, era el mejor, no era el de la patica rota, el que nació como regular, no, era algo, el mejor. Pero una vez muere Cristo, y esa es la sombra del Antiguo Testamento, ese cordero sin defecto, ese hombre santo, ese hombre sin mancha, sin tacha alguna, muere en la cruz. Ese cordero de Dios es llevado. Después de Cristo es lo que viene ahora, la gracia. Por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Había una cuenta pendiente. La gente, para saldar esa cuenta, la gente para redimir, tenían que llevar un cordero. Cuando Cristo muere en la cruz, esa hora de la cruz, ¿qué hace? Cuando Jesús dice consumado es, significa el Señor está diciendo la cuenta es saldada. Por medio de la muerte de Cristo, esa cuenta es saldada. Cuando nosotros caminamos en la vida, empezamos a tener allí un acta de decretos, ¿verdad? ¿Qué cosas hemos hecho en la vida que no bendicen a Dios? Cada uno la sabe, ¿verdad? Cada uno la sabe. Cada uno sabe en qué ha fallado a Dios, y más cuando conocemos la palabra y decimos, wow, Señor, esto que le hice a este, esto que me hice yo mismo, esto que te hago a ti, Señor, aquí y allá. Ya hay una deuda, ¿verdad? Pero cuando yo reconozco, escúcheme bien, reconozco la obra de Cristo en la cruz, entiendo que Él pagó por todos mis pecados. Él saldó la deuda. O sea que cuando el Señor dice consumado es, está diciendo misión cumplida. Está diciendo cuenta saldada. Cristo pagó por nosotros, amado. Cristo pagó. Hace unos años, un domingo, ya en la tarde, un hombre llegó a mi casa, un hombre que pastoreaba, y aquel hombre llegó llorando y me dijo, necesito hablar urgentemente con usted. Le dije, ¿por qué? Dijo, lo que pasa es que en aquel tiempo aquel hombre había ido al ejército, y allí en el ejército se había hecho una cantidad de tatuajes, y su mamá, que era muy cristiana, lo juzgaba todos los días cuando él salía del baño por los tatuajes, y le decía, Dios no te va a perdonar por lo que te hiciste en tu cuerpo. Y no estoy con esto diciendo tranquilo, tatúese, no, porque usted ya conoce la palabra del Señor. Pero aquel hombre, aquella mujer lo juzgaba y lo señalaba por esos tatuajes, y él me decía, yo siento que no soy salvo y quiero hablar con usted, quiero saber usted qué me dice al respecto. Le dije, pues yo no le puedo decir nada, pero la palabra de Dios dice que el Señor llevó en la cruz todos nuestros pecados. Que dañaste tu cuerpo es verdad, pero Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y llevó allá todo. La cuenta fue saldada. Amado,
a estos días, a nuestros días, hay muchos que juzgan a otros por su pecado. La iglesia cristiana, la que se hace llamar cristiana, juzga a muchos porque son homosexuales, porque son adúlteros, fornicarios. No se trata de juzgar, la palabra es clara y dice que delante de Dios eso no está bien. Pero ¿quién es la iglesia? Por eso Jesús dijo, aquel grupo que iba detrás de aquella mujer que fue sorprendida en el acto: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. ¿Acaso mi pecado es mayor o menor que el del homosexual? ¿Acaso mi pecado es mayor o menor que el ladrón? ¿Acaso mi pecado es mayor o menor que el que miente? ¿Que el chismoso? ¿Que el fornicario? No. Ante Dios todos los pecados son iguales. ¿Qué haría Jesús? Hoy estamos hablando del 2019, abril. ¿Qué haría Jesús frente a una juventud que está saliendo del closet? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál sería su posición frente al muchacho que dice ser homosexual, frente a la mujer que dice ser lesbiana, frente a la corrupción de un gobierno? ¿Qué haría Jesús? Esa es la posición que debe tomar la iglesia de Cristo, teniendo en cuenta que Jesús pagó por el pecado de todos. ¿Quién soy yo para juzgar? No, más bien tenemos que ir y abrazarlos y decirle: Dios quiere algo mejor para ti. No es mejor abrazar a un homosexual y decirle: Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que padezcas un SIDA. Dios no quiere que mueras por un VIH. El Señor tiene vida para ti y la tiene en abundancia. Amén. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Voy a pagar en la cruz por los del estrato 6. Voy a pagar en la cruz por los del estrato 3. Voy a pagar en la cruz por los jóvenes. Voy a pagar en la cruz por los que van a la iglesia. El que lleve la Biblia debajo del brazo, ¿cuántos la tienen? Entonces voy a pagar por ustedes. No. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Deuda pagada. Deuda cancelada. ¿Qué hizo Jesús? Entonces, en la cruz demostró su poder absoluto para traer salvación. Solamente Él podía hacerlo. Solamente un hombre santo, solamente un hombre que se guardó, siendo Dios, vino a esta tierra, amado, a vivir como usted, a vivir como yo, pero se guardó, vivió santo. Oiga, si Jesús lo hizo, usted y yo, ¿por qué no podemos hacerlo? Si Jesús caminó entre gente que lo agredía, si Jesús fue escupido, si Jesús fue apedreado, si Jesús fue lastimado, si Jesús fue señalado, ¿por qué Él sí pudo guardarse en su santidad? Porque usted y yo no podemos hacerlo. Amén. Así que en esa cruz demostró su poder absoluto para traer salvación. Eso significa consumado es. El libro de Hebreos nos confirma ese término. Hebreos 10, versículo 14. Dice: porque con una sola ofrenda, ojo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy en día encontramos muchas doctrinas, muchos que hablan de Cristo, muchos que dicen ser cristianos, pero si usted no lleva al mercado allí, entonces no es salvo. Gloria a Dios por el mercado, gloria a Dios por la labor de evangelismo que haces, gloria a Dios porque sirves. Bendigo al que sirve en la iglesia, bendigo al que sirve fuera de la iglesia. Gloria a Dios por todo eso. Pero, amado, tenga en cuenta una cosa: la salvación únicamente, exclusivamente, viene ¿por qué?
por la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Es lo único que nos trae salvación. No son las obras. No es repartir volantes, como lo hacen muchas personas. Están ahí repartiendo. Hay una doctrina en especial que tiene a su gente repartiendo volantes. No es por obras, es por qué, por gracia. Después de Jesús somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, por gracia. Así que por eso lo dice Hebreos, porque con una sola ofrenda, una sola, no es necesario que le ayudemos al Señor. No es necesario. No es necesario que subas a Monserrate con frijoles en tus rodillas. No es necesario. Es necesario que entiendas que Cristo murió en la cruz y allí llevó absolutamente todos nuestros pecados. Allí en la cruz llevó nuestros fracasos. Allí en la cruz llevó nuestros desatinos. Allí en la cruz. Y en tercer lugar, hay algo maravilloso, y es que allí en la cruz Jesús demostró su poder absoluto sobre la muerte. Amén. Cuando nosotros miramos la última porción allí en el versículo de Juan, encontramos que Él entrega su espíritu. Jesús muere. Y muchos han muerto en esta tierra. Muchos jefes. ¿Qué políticos encontramos famosos que han muerto? Hugo Chávez Frías, ¿quién más? Hitler murió. ¿Quién más? John F. Kennedy. ¿Cuántos religiosos han muerto? ¿Cuántos evangelistas han muerto? ¿Cuántos pastores han muerto? Mucha gente ha muerto. ¿Y muerta? Está. Pero ¿qué pasó con Jesús? Leíamos en Corintios, al tercer día resucitó, lo confirmó, lo decía la Escritura. Allí en la cruz, Cristo Jesús venció a la muerte. Cristo Jesús. Juan 10:17. Acompáñeme, por favor. Juan 10, versículo 17. Es lo que dice el mismo Señor, el mismo Jesús, allí en el curso de su ministerio. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fueron los sacerdotes, no fueron Herodes o Poncio Pilato los autores intelectuales de la muerte de Jesús. No fueron los rebeldes de aquella época, no fueron los fariseos, no. ¿Quién decidió dar su vida por nosotros? Jesús. Y por eso Él dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice: tengo poder para ponerla. Cuando nosotros caminamos con Jesús, míreme, cuando usted y yo nos agarramos de Él, hermano, no tiene por qué temblarnos las piernas cuando hablamos de brujería, cuando hablamos de hechicería, cuando hablamos de una oración contraria. Muchos cristianos que viven atemorizados. Ay, pastor, ¿y será que a mí me pueden hacer brujería?
Hace un tiempo un pastor, de esos que ven al diablo en toda parte, pero al Señor en ninguna, y reprenden al diablo y echan fuera y después lo recogen y vuelven y lo sacan y hablan con Satanás y en fin. Escuché decir que habían pactos satánicos que Dios no podía destruir, que no podía terminar, y él establecía como un versus, Dios versus Satanás. Yo digo, ¿quién es el diablo? Pobre diablo. ¿Quién es? ¿Acaso no fue una invención del mismo Dios? ¿Acaso no es un ser que se apartó? Eso es. Pero hay cristianos que temen a la brujería. Hay cristianos que temen a la hechicería. Ay, pastor, es que la señora acá a la vuelta es bruja. Ay, es que tú no eres hijo de Dios. Ahora, si usted anda tembleque, pues le entiendo su miedo. Pero cuando usted y yo estamos aferrados al Señor, entendemos que en esa cruz el Señor llevó todo. Y que allí en esa cruz, entiéndame algo, amado, allí en la cruz el Señor trajo victoria en todas las áreas sobre nosotros. Todas. Allá en la cruz. Allá en la cruz el Señor venció la muerte. Sencillo. Y lo tercero que hizo el Señor allí, como muchas cosas, nos mostró su poder para vencer la muerte. El mundo lo vio muriendo. Los de aquella época dijeron, vea, no es que era el Hijo de Dios, ¿por qué no le baja? No es que era el Hijo de Dios, ¿por qué no manda que los ángeles lo bajen de allá? Porque no entendían, porque no conocían el propósito de Dios con la muerte de Jesús. Pero una vez muere y una vez resucita. Una vez resucita es cuando todo el mundo entiende quién era Jesús. Es cuando los judíos que lo señalaban lo buscan para decirle, ¿te vas a hacer rey de nosotros? Pero el Señor les dice, eso ya no me toca a mí. A lo que vine, ya lo hice, y era morir en la cruz. Usted y yo tenemos que entender, amados, que allí en la cruz Cristo Jesús pagó por todo. Cristo Jesús rompió el decreto, lo que Satanás tenía para juzgarnos. Satanás juzga. Hay muchos que hoy en día todavía Satanás los juzga. No sirven porque Satanás los juzga. No vienen a la iglesia porque Satanás los juzga. Ah, va a la iglesia y después viene acá a hacerle, como dicen el adagio popular, morcillas al diablo. Satanás juzga. Pero en la cruz el Señor llevó todo. En la cruz la cuenta fue saldada. En la cruz la muerte fue vencida. La paga del pecado es muerte. Allí en la cruz el Señor venció al pecado, pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debo hacer yo, pastor? Tomar esa obra para mi vida. Ya no hay nada contra mí. Ya no hay alguien que me cobre una deuda. Ya no hay nadie que me juzgue. Ya no hay nada. Solo hay uno que me levantó. Solo hay uno que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para traer vida. Por eso el tema de hoy tiene como título una muerte que trae vida. Usted y yo estamos llamados a vivir en esa vida. Estamos llamados, usted y yo, a vivir en esa vida que Cristo Jesús nos labró a través de su muerte. No a vivir allá cautivos. ¿Y ahora qué hago, pastor? Pobrecito de mí. Porque hay cristianos que viven latigándose todos los días. Aquí, pastor, con esta situación. Hermano, pare de sufrir.
Pare de sufrir. Entiendan que uno que ya padeció en la cruz, uno que ya llevó allí la tristeza, la angustia, la depresión, todo, absolutamente todo, para traer sobre nosotros vida. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque eres soberano, Rey. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque esa muerte de Jesús, Señor Dios, trajo sobre nosotros libertad. Libertad. Y sabe, hermano, muchas cosas juzgan al ser humano. Muchas personas se juzgan. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Muchos aún tienen en su corazón cosas por las cuales no se perdonan. Muchos no viven esa libertad en Jesús. Muchos no saben que somos libres. Amados, somos libres. La deuda fue cancelada. La salvación fue pagada. Así que no vivas en el pasado. No vivas de un pasado que te juzga. No vivas de errores que cometiste. No vivas de lo que hiciste. No vivas. Vive por medio de la vida que Cristo Jesús nos dio allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque tú libertaste del pecado al hombre. Tú libertaste, Señor. Y a través de la cruz, Señor Dios, tú nos das esa oportunidad. Amado Dios, está dando oportunidades en este día. Tal vez has caminado por muchos años agarrado de un pasado, agarrado del pecado. Has caminado con argumentos que simplemente te retienen a errores, a situaciones. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice que la cuenta fue saldada. La cuenta fue saldada. Es como aquel hombre que está en la cárcel y tiene una larga condena. Alguien que está en la cárcel y simplemente asumió que pasará allí el resto de sus días. Pero un día le llaman y le dicen: la condena fue revocada, la condena fue pagada, salga libre. Hoy nos dice el Señor: sal libre porque yo pagué. Yo pagué por tus errores, yo pagué por tu pecado, yo pagué por tus fracasos, yo pagué porque ese día no hiciste lo que debías hacer. Yo pagué por tus desatinos, yo pagué por tus desaciertos. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque eso nos muestra que tú eres soberano, que tú eres fiel, Señor, que tú eres benigno, Señor, que en medio del pecado, en medio de la falta, Señor, en medio de nuestras faltas, nuestros errores, ahí estás, Dios, extendiendo tu mano, Señor, extendiendo tu diestra y diciendo: levántate, levántate, yo pagué, yo cancelé la deuda, yo pagué, así que no te juzgues, así que no te juzgan más. Padre, gracias. Gracias, Dios. Y yo hoy te clamo, Jesús, porque tu Espíritu Santo traiga esa convicción en cada corazón. No te juzgues más. Perdónate. Perdona. Suelta todo eso
que te atrapa, que te carga, suéltalo en la presencia del Señor. Suéltalo y sé libre, sé libre. Deja todo allí en la cruz del Calvario. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por esa inmensa bondad, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Y yo invito a que cada persona allí en su lugar tenga hoy este encuentro con Jesús. No con un Jesús muerto que traduce muerte, no. No como el Jesús que llevan muchos allí y una medallita. Un Jesús muerto, no. Un Jesús vivo, uno que trajo vida sobre cada uno de nosotros. Por eso yo le invito a que allí en su lugar usted hable con ese Jesús. Él está en medio de nosotros. Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso, amado, allí en su lugar, hable con el Rey. Hable con Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Hoy te bendecimos, Dios. Gracias. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por ese amor infinito, Dios. Gracias, Señor. Hoy entendemos, Señor, que pagaste, Dios, pagaste por cada uno de nosotros, Dios. Pagaste, Señor Dios, con precio de sangre, Señor. Pagaste con tu vida, Señor, por nuestro pecado, por todo aquello que trae muerte a nuestro ser, Señor. Tú pagaste, Padre, gracias. Hoy te bendecimos, Jesús. Hoy te exaltamos, Dios. Espíritu Santo, tú que justificaste al mismo Jesús. Espíritu de Dios, tú que al tercer día justificaste al mismo Jesús y lo levantaste de la muerte. Levanta cada vida en esta mañana. Levántanos. Levántanos, Dios, de la muerte. Levántanos, Dios. Levántanos. Padre, que las vidas no queden allí sumidas en el pecado. Que las vidas no queden sumidas en la comodidad. Levántanos, Dios. Levántanos, Rey. Levántanos, Dios. Sácanos, Señor, del lodo cenagoso. Sácanos del mundo, Dios. Sácanos, saca nuestras mentes, saca nuestros corazones, Dios. Que entendamos, Jesús, que tú moriste allí, que esa sangre fue derramada, que esa sangre nos limpia, Señor. Amado, esa sangre nos limpia, nos hace puros, nos santifica, nos hace dignos de entrar en la presencia de Dios. Por eso, amado, dígale, Señor, límpiame con tu sangre. Limpia mi mente. Limpia mi corazón. Llévate lo que no es tuyo, Señor. Lo que te desagrada. Llévatelo, Señor. Llévate, Señor, lo que trae muerte a mi ser. Llévatelo. Hoy, Padre, lo dejamos allí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Hoy te bendecimos, Dios. Levante sus manos delante del Rey. Dígale, Señor, gracias. Gracias. Gracias por esa obra de Cristo en la cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos hacer, Dios? Sino decirte, Señor, gracias. Nada, absolutamente nada puede pagar la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, amado. Nada. Solamente entregarle nuestras vidas al Señor y decirle, Señor, que ese propósito con el cual nos has enviado a esta tierra se cumpla, Dios. Así como cumpliste un propósito en Jesús, cúmplelo también en nosotros, Dios. Cúmplelo, Dios. Cúmplelo. Que no sea de nuestra parte el no cumplirlo, Señor, sino que sea tu propósito el que se desarrolle en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, Dios.
En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos pongo cada vida. Quiero orar especialmente por cada uno, cada vida que ha venido en esta mañana. Muchos han faltado, muchos. Pero tú has venido en esta mañana, no por coincidencia, sino porque así Dios lo ha querido. Levanta tu manito delante del Rey. Padre, cada mano que hoy se levanta, cada vida que la representa, yo hoy la pongo en tu presencia, Dios. Padre, quiero orar, quiero clamar, Dios, por cada hombre y por cada mujer que ha levantado su mano, Señor, porque realmente tengamos un encuentro contigo, Señor. Que no sea religiosidad, que no sea algo conveniente, no, sino que entendamos, Rey, que tú moriste allí en la cruz, que tú te llevaste todo, Señor, lo que te desagrada de nosotros, y allí quedó en la cruz, por cuanto ahora tú nos pides que nos levantemos y que caminemos en esa victoria, Señor, que caminemos en esa vida y en abundancia, esa vida, Señor, que es conducida por la obediencia, porque más te gozas tú, Señor, en la obediencia que en los sacrificios. Padre, que cada vida en esta mañana, Señor, conforme a esa búsqueda de ti, conforme a ese deseo genuino de agradarte, Señor, tú añadas, conforme a tu voluntad, Señor Dios, cada deseo. Yo te lo clamo hoy. Cada hogar, cada vida, hoy te la presento, Señor. Cada familia, Señor, aquí representada, hoy la dejo en tu mano, creyendo, Dios, que obrarás, Señor, conforme a tu gloria, conforme a tu voluntad, Señor, que esa gloria será manifiesta, Dios. Señor, que aquel que necesita sanidad para su vida, para su familia, para sus familiares, Señor, venga esa sanidad, Señor, venga, Señor, esa prosperidad allí en el hogar, en el matrimonio, venga esa verdadera prosperidad que no solamente, Señor, se ve, se representa en un dinero, no, porque tu palabra lo dice. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, Señor, que venga esa añadidura, porque esa es la verdadera prosperidad, el ver tu bendición, el ver tu respaldo, el ver esa presencia tuya en todo, Señor, en la casa, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, allí en el negocio, allí en la empresa, allí en la fuente de ingreso, allí, Señor, en el trabajo, allí en la universidad, en el estudio, donde quiera que mi amado vaya, Señor, esté tu presencia, Señor. Esté, Señor, ese respaldo del Todopoderoso, por cuanto hemos creído, por cuanto hemos, Señor, recibido, Señor, esa obra tuya, Dios. Y realmente ha venido la salvación a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Sosténnos, Dios, de tu diestra. Sosténnos, Dios. Que cada día, Señor, nuestra vida sea de intimidad contigo, de comunión contigo, Señor, porque por eso le dijiste a tus apóstoles, a tus discípulos, que oraran para que no cayeran en tentación, Dios, para que el transitar del día a día no los apartara de ti, Señor. Por eso, Señor, hoy te clamamos que nos sostengas, que nos atrapes, Señor, en tu corazón, y nunca salgamos de ti, Señor, nunca salgamos de Él, Señor. Gracias, Dios. Bata sus manos, dígale, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Dios, porque cada día tú me das una nueva oportunidad de buscarte, de sentirte. Tú me das la oportunidad, Señor Dios, de sentirte y hacerte real en mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.